Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 1. Tema 14. Las propiedades administrativas clases. El patrimonio de la Junta de Andalucía, bienes que lo integran. El dominio público de la Junta. Elementos y régimen jurídico. Prerrogativas. La utilización del dominio público. 1. Las propiedades administrativas clases. En el derecho administrativo español, el régimen jurídico aplicable a los bienes públicos descansa en la distinción entre bienes de dominio público o demaniales y bienes de dominio privado o patrimoniales. Según la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de las entidades de derecho público de ella dependientes está constituido por todos aquellos bienes y derechos de que las mismas son titulares. Los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía pueden ser de dominio público o demaniales, y de dominio privado o patrimoniales. Son bienes de dominio público los siguientes: los bienes y derechos así declarados por una norma estatal, una vez hayan sido transferidos como tales a la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio de sus funciones. Aquellos bienes y derechos que sean transferidos a la Comunidad Autónoma y se afecten a un uso o servicio público. Los bienes y derechos que la Comunidad Autónoma adquiera por cualquier título legítimo y se afecten a un uso o servicio público. Aquellos a los que se atribuya esta condición por una ley de la Comunidad Autónoma. Se consideran bienes de dominio público los inmuebles destinados a oficinas o servicios administrativos de la Junta de Andalucía o de cualquiera de sus entidades instrumentales de derecho público. Son bienes de dominio privado o patrimoniales todos aquellos bienes y derechos que pertenezcan a la Comunidad Autónoma y entidades de derecho público de ella, dependientes por cualquier título, y no tengan la consideración de bienes de dominio público. Se presume que los bienes son de dominio privado. 2. El patrimonio de la Junta de Andalucía, bienes que lo integran. 2,1. Competencias de la Comunidad Autónoma sobre los bienes públicos. 2.1,1. Estatuto de Autonomía. Según el artículo 47,1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre los bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma, así como las servidumbres públicas en materia de su competencia, en el marco del régimen general del dominio público. 2.1,2. Marco constitucional. Este título competencial de la Comunidad Autónoma está delimitado por el título competencial que en materia de bienes públicos atribuye al Estado el artículo 149,1 18 de la Constitución, al indicar que le corresponden las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, ya que dentro de dicho régimen jurídico se encuentra la regulación de los bienes de titularidad de las administraciones públicas. Así lo confirma el artículo 17F. De la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, según el cual éstas regularán por sus órganos competentes, de acuerdo con sus estatutos, entre otras materias, el régimen jurídico del patrimonio de las comunidades autónomas en el marco de la legislación básica del Estado. 2.1,3. Normas constitucionales de carácter material. El Estado y las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias en materia patrimonial, están vinculados por las normas constitucionales relativas a los bienes públicos. Así, según el artículo 132 de la Constitución,
La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley, y en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Por ley se regularán el patrimonio del Estado y el patrimonio nacional, su administración, defensa y conservación. 2.1,4. Normas estatutarias de carácter material. El Estatuto de Autonomía para Andalucía, por su parte, establece en su artículo 188 que el patrimonio de la comunidad autónoma estará integrado por los bienes y derechos de su titularidad en el momento de aprobarse el presente estatuto. Los bienes y derechos adquiridos por cualquier título jurídico válido. El mismo artículo establece que el patrimonio de la comunidad autónoma, su administración, defensa y conservación serán regulados por una ley del Parlamento de Andalucía. 2.1,5. Derecho estatal. Las normas estatales patrimoniales de carácter general son las siguientes. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas. El Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 2.1,6. Derecho autonómico. Las normas autonómicas patrimoniales de carácter general son las siguientes. Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Decreto 321/2009, de 1 de septiembre, por el que se regula el régimen de uso y gestión de los edificios administrativos destinados a sedes de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias, y se establecen los mecanismos de coordinación correspondientes. Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, del Reglamento de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 2.1,7. Competencias de la Administración de la Junta de la Andalucía. Según el Decreto 153/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, corresponde a este departamento la gestión de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el ejercicio de los derechos que como titular le corresponda, la política de sedes administrativas y parque móvil. En concreto, corresponde a la Dirección General de Patrimonio en materia patrimonial. A el ejercicio de las facultades que, como titular de bienes y derechos, sean competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la gestión de la alteración de su calificación jurídica, asumiendo la representación extrajudicial de los mismos. B. La elaboración y coordinación de propuestas normativas en materia de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la coordinación, ordenación y administración del mismo, y la aplicación del régimen jurídico patrimonial. C. La investigación, defensa y regularización de los bienes y derechos que forman o puedan formar parte del patrimonio de la comunidad autónoma, así como la inspección de su patrimonio inmobiliario que garantice la correcta utilización de los bienes por sus usuarios. D. La gestión del patrimonio a través de expedientes de adquisición, enajenación, cesión, permuta, explotación y demás negocios jurídicos sobre bienes inmuebles y derechos que integran el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la afectación, desafectación, mutación de manial, adscripción, uso y destino de estos, sin perjuicio de lo previsto en la legislación especial. E. La gestión de los ingresos derivados de los bienes patrimoniales inmuebles pertenecientes a la Junta de Andalucía, adscritos a la Dirección General de Patrimonio. F. La emisión de informes en materia de adquisiciones y arrendamientos, de acuerdo con lo previsto en la legislación del patrimonio. G. La adopción de los criterios y directrices para la formación y actualización del inventario general de bienes y derechos de la comunidad autónoma en los términos previstos en la legislación,
así como las tareas derivadas de su gestión y desarrollo. En relación con los edificios administrativos, las competencias atribuidas en el Decreto 321/2009, de 1 de septiembre, por el que se regula el régimen de uso y gestión de los edificios administrativos destinados a sedes de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias, y se establecen los mecanismos de coordinación correspondientes. Asimismo, le corresponderá proponer a la persona titular de la Consejería la aprobación de normas relativas a la conservación, mantenimiento y régimen de funcionamiento de los edificios administrativos. 2,2. Concepto de patrimonio de la comunidad autónoma. Según la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de las entidades de derecho público de ella dependientes está constituido por todos aquellos bienes y derechos de que las mismas son titulares. A tal efecto debe entenderse por comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Andalucía como persona jurídica, incluyendo su Parlamento y el Consejo de Gobierno. Por entidad de derecho público o entidad pública, aquella constituida conforme a principios de organización regulados por derecho público, aunque en su esfera de actividad pueda estar sometida a derecho privado. Por entidad privada o entidad de derecho privado, aquella constituida conforme a las reglas de derecho privado, aunque la comunidad autónoma o alguna de sus entidades públicas tengan título de participaciones en las mismas. No obstante, el Parlamento de Andalucía tiene autonomía patrimonial y asume las mismas competencias y facultades que se atribuyen al Consejo de Gobierno y a las consejerías en cada caso sobre los bienes y derechos que tenga adscritos o que adquiera. En cuanto a las entidades de base corporativa o asociacional, se rigen por sus disposiciones específicas. 2,3. Clasificación del patrimonio de la comunidad autónoma. Los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía pueden ser de dominio público o demaniales, y de dominio privado o patrimoniales. Son bienes de dominio público los siguientes: los bienes y derechos así declarados por una norma estatal, una vez hayan sido transferidos como tales a la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio de sus funciones. Aquellos bienes y derechos que sean transferidos a la comunidad autónoma y se afecten a un uso o servicio público. Los bienes y derechos que la comunidad autónoma adquiera por cualquier título legítimo y se afecten a un uso o servicio público. Aquellos a los que se atribuya esta condición por una ley de la comunidad autónoma. Se consideran bienes de dominio público los inmuebles destinados a oficinas o servicios administrativos de la Junta de Andalucía o de cualquiera de sus entidades instrumentales de derecho público. Son bienes de dominio privado o patrimoniales todos aquellos bienes y derechos que pertenezcan a la comunidad autónoma y entidades de derecho público de ella, dependientes por cualquier título, y no tengan la consideración de bienes de dominio público. Se presume que los bienes son de dominio privado. 2,4. Titularidad de los bienes y derechos de la comunidad autónoma. 2,4,1. Titularidad de los bienes de dominio público. Según la Ley 4/1986, de 5 de mayo, solo la Comunidad Autónoma de Andalucía puede ser titular de bienes y derechos de dominio público, no perdiendo su condición de bienes de dominio público, aquellos cuya gestión se cede por la comunidad autónoma a personas públicas o privadas. 2,4,2. Titularidad de los bienes de dominio privado. Los bienes de dominio privado o patrimoniales pertenecen a la comunidad autónoma y a las entidades de derecho público de ella dependientes. 2,4,3. Reglas particulares. La titularidad de los bienes y derechos que el Parlamento de Andalucía tenga adscritos o que adquiera, corresponde, en todo caso, a la comunidad autónoma. Las obras ejecutadas por los concesionarios o los bienes que éstos destinen al cumplimiento de la concesión continúan siendo de su propiedad hasta su entrega a la Administración a causa de rescate, reversión, caducidad o por cualquier otro motivo. No obstante,
Los concesionarios no pueden disponer libremente de tales bienes, salvo cuando con ello no se incumpla ni se perjudique la relación especial a que están afectos. 2,5. Régimen jurídico de los bienes y derechos de la comunidad autónoma. Los bienes de dominio privado pertenecientes a entidades de derecho público dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía se regulan por sus leyes especiales, en su defecto por la Ley 4/1986, de 5 de mayo, y las disposiciones que la desarrollen y complementen, y finalmente, por las normas generales de derecho privado. Los bienes y derechos cuya titularidad corresponde a sujetos de derecho privado, pertenecientes o no a la Comunidad Autónoma de Andalucía o a sus organismos, se someten a las normas de derecho privado. Las facultades que en derecho se reconocen a los propietarios son ejercidas por la persona que tenga la titularidad de los bienes o derechos. Las facultades y obligaciones que deriven de la gestión o uso de los bienes corresponden al órgano que los tenga adscritos o cedidos, salvo que por la ley se haya dispuesto otra cosa. La Consejería competente en materia de Hacienda, por medio de la Dirección General de Patrimonio, es competente para el ejercicio de las facultades que como titular de bienes y derechos patrimoniales corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, asume la representación extrajudicial de los mismos. El consejero competente en materia de Hacienda podrá proponer al Consejo de Gobierno que, en determinados casos, dichas facultades sean delegadas a otras consejerías y organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Cuando se trate de bienes de dominio privado pertenecientes a entidades de derecho público que dependan de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las facultades anteriores serán ejercidas por quien les represente legalmente, salvo que normas específicas dispongan otra cosa. 3. El dominio público de la Junta. Elementos y régimen jurídico. 3,1. Concepto y naturaleza del dominio público. La naturaleza de los bienes demaniales viene dada por el elemento fundamental de su afectación a un destino público. Este elemento se expresa no solo en la legislación patrimonial autonómica, sino igualmente en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas, cuyo artículo 5 establece que son bienes y derechos de dominio público, los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales, y, en todo caso, los mencionados en el artículo 132,2 de la Constitución. El artículo 132,2 de la Constitución dice que son bienes de dominio público estatal los que determine la ley, y en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Desde el punto de vista de la justificación de su afectación a un destino público, la doctrina distingue entre dominio público natural o necesario y dominio público artificial. Los bienes de dominio público natural o necesario, como los ríos, la zona marítimo-terrestre o las playas, adquieren el carácter demanial en función de dos elementos. La aplicación de una norma de carácter general que establece esa condición para todo un género de bienes. La circunstancia de que en el bien en concreto se den las características físicas que permitan considerarlo incluido en aquel. Es, pues, el legislador quien determina el carácter demanial de tales bienes, no siendo necesaria una actividad administrativa de carácter constitutivo. El dominio público artificial está constituido por bienes cuyas condiciones físicas son similares a otros bienes de propiedad privada, como edificios y bienes muebles, cuyo carácter demanial se adquiere en virtud de una actividad administrativa que incorpora el bien al régimen jurídico propio de la demanialidad. Esa actividad administrativa es la afectación del bien a un uso o servicio público. Según el artículo 65 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, la afectación determina la vinculación de los bienes y derechos a un uso general o a un servicio público, y su consiguiente integración en el dominio público. 3,2. Sujeto del dominio público. Según la Ley 4/1986,
de 5 de mayo, solo la Comunidad Autónoma de Andalucía puede ser titular de bienes y derechos de dominio público, no perdiendo su condición de bienes de dominio público aquellos cuya gestión se cede por la comunidad autónoma a personas públicas o privadas. La titularidad de los bienes y derechos que el Parlamento de Andalucía tenga adscritos o que adquiera, corresponde, en todo caso, a la comunidad autónoma. Las obras ejecutadas por los concesionarios o los bienes que éstos destinen al cumplimiento de la concesión continúan siendo de su propiedad hasta su entrega a la Administración a causa de rescate, reversión, caducidad o por cualquier otro motivo. No obstante, los concesionarios no pueden disponer libremente de tales bienes, salvo cuando con ello no se incumpla ni se perjudique la relación especial a que están afectos. 3,3. Objeto del dominio público. Pueden ser objeto del dominio público los bienes corporales, tanto inmuebles como muebles. Asimismo, el dominio público incluye tanto la titularidad del derecho de propiedad, que es el derecho real pleno o por antonomasia, como la titularidad de derechos reales limitados sobre cosas ajenas o privadas, hablándose en este caso de derechos reales demaniales. A pesar de que, cuando se habla del dominio público, su objeto está constituido por bienes corporales, también se ha incluido en esta categoría jurídica un bien incorporal, al establecer el artículo 43,1 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público cuya titularidad, gestión, planificación, administración y control corresponden al Estado. 3,4. Destino del dominio público. El destino de los bienes demaniales lo constituye el uso general, como son las calles, las plazas, los parques o las carreteras, o el servicio público a que son afectados. En virtud del servicio público de afectación, la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma dice que se consideran bienes de dominio público los inmuebles destinados a oficinas o servicios administrativos de la Junta de Andalucía o de cualquiera de sus entidades instrumentales de derecho público. 3,5. Afectación de los bienes de dominio público. El inicio de la demanialidad de los bienes incluidos en el dominio público se produce con su afectación a un uso general o un servicio público. 3,5,1. Concepto y efectos. La afectación es el acto por el cual un bien o derecho perteneciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía o entidad dependiente de ella es destinado a un uso o servicio público. Esta afectación implicará la traslación del dominio a la comunidad autónoma si se adscribe un bien de dominio privado a un uso o servicio público. 3,5,2. Objeto. La afectación podrá referirse a bienes o derechos que ya pertenezcan a la comunidad autónoma, o podrá llevar consigo al mismo tiempo una asunción de titularidad que ésta antes no tenía. Esta asunción simultánea de titularidad tendrá lugar en los casos en que así se establezca. 3,5,3. Formas de afectación. La afectación podrá tener lugar mediante cualquiera de las siguientes formas. A. Por ley. B. Por silencio. C. Mediante acto expreso o tácito. 3,5,3.1. Afectación por ley. La afectación se producirá por ley cuando así se disponga en una norma de dicho rango. Dicha afectación podrá referirse a bienes que ya sean de dominio privado de la comunidad o implicar la asunción de titularidad de aquellos que antes no le pertenecieran. En este último caso, cuando esa asunción de titularidad afecte de forma concreta a derechos de terceros, la ley declarará la utilidad pública o el interés social y los afectados a efectos de su expropiación forzosa. La afectación por ley puede referirse a uno o varios bienes o derechos en concreto, o de forma genérica a todos los que tengan determinada naturaleza o condición. 3,5,3.2. Afectación por silencio. Se producirá afectación por silencio en los siguientes casos. A. Cuando el bien o derecho que ya sea anteriormente de dominio privado de la comunidad autónoma o sus entidades públicas se destine durante al menos 5 años de forma continuada a un uso o servicio público.
b. Cuando sin tratarse de un bien que tenga la consideración de dominio privado de la comunidad autónoma, ésta lo adquiera por usucapión de acuerdo con las reglas de derecho civil, siempre que ese bien viniera siendo destinado a un uso o servicio público durante los últimos 5 años. En los casos anteriores, el bien se entenderá adscrito al órgano o entidad a que de hecho lo estuviera. Cuando algún órgano o entidad tenga conocimiento de que se ha producido una afectación por silencio, deberá ponerlo en conocimiento de la consejería competente en materia de Hacienda, para que ésta ordene el levantamiento de acta y procede a incorporar formalmente el bien al dominio público. 3.5.3.3. Afectación por acto expreso o tácito. La afectación puede ser expresa o tácita. Aquella tendrá lugar cuando de forma clara y concreta se especifique el bien y el destino al que queda afectado. Esta, cuando no se diga de forma clara y concreta, pero se deduzca de un acto de la Administración autónoma. 3.5.4. Expropiación forzosa. En caso de expropiación forzosa, la afectación se entiende implícita en la declaración de utilidad pública o interés social. En tal caso, deberá ponerse el hecho en conocimiento de la consejería competente en materia de Hacienda. 3.5.5. Afectación de bienes patrimoniales. Los bienes que se adquieran como patrimoniales necesitarán ser afectados a un uso o servicio público para que tengan la condición de bienes de dominio público, afectación que podrá ser simultánea a la adquisición. En todo caso, dicha adquisición se someterá a las reglas establecidas en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma. 3.5.6. Competencia. Salvo que en esta o en otras leyes se disponga lo contrario, es competencia del consejero competente en materia de Hacienda adoptar, a petición de la consejería u organismo interesado, los actos de afectación, previo expediente en el que se justifiquen los motivos de esa decisión. El acuerdo deberá expresar el fin o fines a que se destine el bien o derecho, la circunstancia de pasar a formar parte del dominio público y el departamento o entidad a que queden adscritos. El acto de afectación producirá en los registros públicos los efectos previstos en la legislación del Estado, y se hará constar en el Inventario General de Bienes y Derechos. 3.5.7. Acta de afectación. En todo caso deberá levantarse acta de afectación, en la que intervendrán representantes de la consejería competente en materia de Hacienda y del departamento u organismo al que los bienes vayan a quedar adscritos. A partir de dicho momento, el departamento u organismo de destino asumirá las competencias que le correspondan sobre los bienes de dominio público. 3.5.8. Afectación de bienes patrimoniales de los organismos autónomos. Los bienes de dominio privado de organismos autónomos dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía podrán quedar afectados a un uso o servicio público, y por tanto, pasarán a ser titularidad de la comunidad autónoma. El organismo autónomo no será indemnizado por ello. La afectación de tales bienes podrá tener lugar por ley, por silencio o por acto expreso o tácito. 3.5.9. Cesión de bienes patrimoniales a entidades públicas para un uso o servicio público. Podrán cederse bienes muebles o inmuebles de forma gratuita u onerosa a entidades públicas para un uso o servicio público de competencia de ellas. El bien patrimonial cedido quedará así afecto a un uso o servicio público ajeno al cedente, pasando a ser de dominio público sin que suponga cambio de titularidad. Tales bienes se someterán a las reglas generales establecidas en la Ley 4/1986, para los de naturaleza demanial, al pacto de cesión y a lo que se deduzca de la norma que en su caso la haya impuesto. La competencia para acordar estas cesiones corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Cuando el bien deje de ser utilizado para los fines previstos, se incorporará como patrimonial a la comunidad autónoma. 3.6. La mutación demanial. 3.6.1. Concepto. La mutación demanial se produce por el cambio de afectación de un bien que ya sea de dominio público. 3.6.2.
Formas. Podrá tener lugar por ley o por acto expreso o tácito. 3.6.3. Mutación demanial expresa. La mutación demanial expresa se llevará a cabo por un procedimiento similar al de afectación, debiendo intervenir en el expediente los órganos afectados. El acuerdo final implicará la desafectación del bien respecto al fin o destino anterior y su afectación a un fin o destino distinto. Llevará consigo también, si llega el caso, la modificación de la adscripción orgánica del bien objeto de la mutación. 3.6.4. Mutación demanial tácita. Producida la mutación demanial tácita, los órganos a los que afecte podrán recabar de la consejería competente en materia de Hacienda la constatación formal de la misma. 3.6.5. Acta. En todo caso deberá levantarse acta en la forma prevista para la afectación. 3.7. La desafectación del dominio público. El cese de la demanialidad se produce con la desafectación, fenómeno de signo inverso cuyo efecto es convertir el bien demanial en bien de dominio privado o patrimonial. 3.7.1. Concepto. La desafectación tendrá lugar cuando un bien de dominio público deje de estar destinado a un uso o servicio público, pasando a ser de dominio privado. 3.7.2. Formas. La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá desafectar bienes de dominio público de que sea titular en las formas previstas para la afectación. Para ello, la Consejería competente en materia de Hacienda podrá investigar el uso que se haga de los citados bienes. Sin embargo, cuando la afectación haya tenido lugar por ley, no se entenderá producida la desafectación hasta que la Consejería competente en materia de Hacienda reciba formalmente el bien y lo incorpore como patrimonial. En cualquier caso, la Comunidad Autónoma de Andalucía deberá proceder a la desafectación cuando los bienes o derechos dejen de estar destinados a usos o servicios públicos. 3.7.3. Solicitud. Todos los órganos o entes que tengan adscritos bienes de dominio público deberán solicitar de la Consejería competente en materia de Hacienda el cambio de adscripción o de afectación si aquellos no fueran necesarios para el desempeño de las competencias que tengan atribuidas. 3.7.4. Reversión. La reversión de los bienes expropiados quedará regulada por la legislación sobre expropiación forzosa. 3.7.5. Bienes adscritos a entidades públicas. Los bienes de dominio público adscritos a organismos autónomos que antes de la afectación fueran de propiedad de los mismos, volverán a ser propiedad privada de ellos cuando pierdan la condición de dominio público. 3.7.6. Discrepancias. Las discrepancias que se produzcan entre dos o más departamentos en materia de afectación, mutación y desafectación de bienes serán resueltas por el Consejo de Gobierno. 3.8. Disponibilidad de los bienes demaniales. Atendiendo a su disponibilidad, los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 4/1986 respecto de su uso, los bienes de dominio público, mientras conserven tal carácter, no podrán ser enajenados ni gravados en forma alguna. Los bienes de dominio público son inembargables. No podrá despacharse mandamiento de ejecución ni dictarse providencia de embargo sobre los mismos. 4. Prerrogativas. 4.1. Potestades de la Comunidad Autónoma para la protección de los bienes demaniales. Las potestades de la Comunidad Autónoma para la protección de los bienes demaniales son las siguientes. Recuperación de oficio. Desahucio administrativo. Investigación de oficio. Deslinde y amojonamiento. 4.1.1. Recuperación de oficio. La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá recuperar en cualquier momento la posesión de los bienes demaniales que se hallen indebidamente en posesión de terceros. La recuperación material del bien se producirá una vez adoptado el oportuno acuerdo que le sirva de fundamento. El acuerdo final será ejecutorio y recurrible en vía contencioso-administrativa
pero la decisión de fondo sobre la titularidad del bien o derecho solo corresponde a la jurisdicción ordinaria, a la que el interesado o la administración pueden acudir si lo consideran oportuno. No se admitirán interdictos contra la administración en esta materia. 4.1.2. Desahucio administrativo. La recuperación de la plena disponibilidad de los bienes de dominio público, como consecuencia de haber desaparecido las condiciones que amparaban su uso por terceros, compete a la Comunidad Autónoma de Andalucía en ejercicio de su potestad de autotutela. En tal caso, cuando no se produzca voluntariamente el desalojo o liberación del bien, la Administración llevará a cabo su recuperación previo expediente. El acto administrativo que se adopte será recurrible en vía contencioso-administrativa. 4.1.3. Investigación de oficio. La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá ejercer la potestad investigadora sobre los bienes de dominio público a fin de tomar conocimiento sobre su titularidad, cuando ésta no le conste anteriormente. La resolución administrativa será recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotados los recursos previos necesarios. Las cuestiones de propiedad que se susciten se resolverán por la jurisdicción ordinaria, a la que podrán acudir tanto la Administración como los administrados. 4.1.4. Deslinde y amojonamiento. La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá acometer el deslinde y amojonamiento de los bienes de dominio público de su titularidad. El expediente de deslinde solo podrá referirse a aquellos bienes cuya titularidad conste a la Administración. Mientras se tramite un deslinde administrativo, no podrán sustanciarse procedimiento de deslinde judicial ni juicios posesorios sobre el mismo objeto. La competencia para resolver los deslindes administrativos corresponde al jefe del departamento o entidad pública a que haya quedado adscrito el bien, debiendo informar en todo caso la Consejería de Hacienda. 4.1.5. Normas de procedimiento. Los expedientes a que se refieren los artículos anteriores podrán incoarse de oficio o a instancia de los interesados y se resolverán con audiencia de estos. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento. Durante la sustanciación de los expedientes regulados en los artículos anteriores, la Administración podrá adoptar las medidas provisionales que considere oportunas para salvaguardar la efectividad del acto administrativo que en su día se genere. Cuando la adscripción se haga a entidades de derecho público dependientes de la comunidad autónoma, éstas podrán adoptar las medidas provisionales que tendrán una duración máxima de 3 meses, salvo que aquella las ratifique antes de terminar dicho plazo. A tal efecto, las entidades citadas deberán poner inmediatamente en conocimiento de la comunidad autónoma los acuerdos adoptados en el ejercicio de esta facultad. 4.1.6. Supuestos especiales de ejercicio de potestades. A. Cesión de bienes demaniales. Cuando la Comunidad Autónoma de Andalucía ceda por cualquier concepto bienes demaniales para su gestión o aprovechamiento a particulares o entidades públicas no dependientes de ella, será la propia Comunidad Autónoma quien ejercite las prerrogativas. Cuando la adscripción se haga a entidades de derecho público dependientes de la Comunidad Autónoma, éstas podrán adoptar las medidas provisionales que tendrán una duración máxima de 3 meses, salvo que aquella las ratifique antes de terminar dicho plazo. A tal efecto, las entidades citadas deberán poner inmediatamente en conocimiento de la comunidad autónoma los acuerdos adoptados en el ejercicio de esta facultad. B. Bienes afectos a una concesión. La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá ejercitar las potestades de recuperación, investigación y deslinde sobre bienes que no sean de su titularidad, cuando los mismos estén afectos a una concesión administrativa. La subrogación podrá operarse cuando la Administración considere evidente la existencia de un riesgo y se trate de asegurar el cumplimiento de la concesión. Este expediente deberá tramitarse con audiencia del propietario y de los demás interesados. 4.2. Potestades para la protección de los bienes de dominio privado. Las potestades para la protección de los bienes demaniales son las siguientes. Recuperación de oficio.
Investigación y deslinde. Jurisdicción competente. Exclusión del desahucio. 4.2.1. Recuperación de oficio. La comunidad autónoma y las entidades de derecho público de ella dependientes podrán recuperar por sí la posesión indebidamente perdida de sus bienes de dominio privado durante el plazo máximo de 1 año, a contar desde la perturbación o despojo. Transcurrido el año, deberá la Administración acudir a la jurisdicción ordinaria. 4.2.2. Investigación y deslinde. Las potestades de investigación y deslinde de los bienes de dominio privado quedarán sometidas a las mismas reglas previstas para los de dominio público. 4.2.3. Jurisdicción competente. Las cuestiones que surjan sobre la propiedad de los bienes de dominio privado se sustanciarán y resolverán por los tribunales de la jurisdicción ordinaria. 4.2.4. Exclusión del desahucio. Cuando exista oposición, la comunidad autónoma y sus entidades de derecho público no podrán ejercer potestades de autotutela para recuperar la plena posesión de sus bienes de dominio privado, una vez haya terminado la relación jurídico-privada por la que se autorizaba a un tercero para su utilización. En tal caso deberá la Administración dirigirse a los tribunales ordinarios. 5. La utilización del dominio público. 5.1. Uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público. El uso de los bienes de dominio público podrá ser común o privativo. Aquel, a su vez, general o especial. 5.1.1. Uso común. Uso común es aquel que corresponde por igual a todas las personas, sin que la utilización por parte de unas impida la de otras. 5.1.2. Uso común general. Se considera que existe uso común general cuando no concurren especiales circunstancias. No será exigible en tales casos licencia de uso, sin perjuicio del obligado sometimiento a las específicas reglas de policía e instrucciones dictadas para posibilitar un ordenado uso común. 5.1.3. Uso común especial. Cuando concurran circunstancias especiales, sea por intensidad o multiplicidad de uso o escasez del bien, peligrosidad, o por otros motivos suficientes, cabe exigir una especial autorización para uso, imponer una tasa, limitar o incluso prohibir la utilización o si las circunstancias así lo requieren, calificándose en tales casos el uso común como especial. El órgano al que se haya adscrito el bien tendrá competencia para regular este. 5.1.4. Uso privativo. Uso privativo es el que origina una ocupación del bien intensa y tendente a permanecer, de forma que se impida su libre uso a otras personas. El uso será privativo, tanto si el usuario se aprovecha de frutos como si utiliza el bien de dominio público solo como soporte de alguna construcción, tanto si el bien es devuelto a la Administración en similares condiciones a las que tenía antes de la ocupación, como si se han modificado sus caracteres esenciales. Todo uso privativo, sea a favor de personas públicas o privadas, exige previa concesión administrativa. La adscripción para uso privativo de bienes de dominio público a un organismo autónomo, dependiente de la comunidad autónoma para su gestión, conservación, explotación o la prestación de un servicio público, no requerirá concesión administrativa. 5.2. Concesiones administrativas en general. 5.2.1. Tipos de concesiones administrativas. Las concesiones administrativas, salvo casos especiales, podrán ser de los siguientes tipos. A. Concesión de dominio público. Supone un título de utilización privativa, con obligación por parte de los concesionarios de devolver el bien en su momento y en condiciones de uso similares a las que tenía con anterioridad a la concesión. Podrá preverse la reversión a la entidad concedente de las obras e instalaciones afectas al bien de dominio público. También podrá preverse en la concesión de manial que el uso privativo que confiere permita al concesionario adquirir la propiedad de aquellas partes o productos del bien concedido que sean susceptibles de separación del mismo. En todo caso, en la concesión se relacionarán los bienes de dominio público afectos a la misma.
B. Concesión de servicio público. Tendrá lugar cuando se encomiende al concesionario la prestación de un servicio del que sea titular el concedente. Cuando para la prestación de ese servicio público sea necesario el uso común especial de un bien de dominio público perteneciente a la comunidad autónoma, la autorización para ese uso se entenderá implícita en la concesión del servicio. También se entenderá implícitamente otorgada la concesión para uso privativo de aquellos bienes de dominio público pertenecientes a la comunidad autónoma necesarios para la prestación del servicio público. C. Concesión de obras y servicios públicos. En tal caso, el concesionario se obliga a ejecutar una obra necesaria para la posterior prestación de un servicio público que sea de la titularidad del concedente. Cuando la obra necesite ocupar bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la autorización o concesión, en su caso, se entenderá implícita en la concesión de obras y servicios. 5.2.2. Régimen aplicable a cada tipo de concesión. Las concesiones de dominio público se regirán por las leyes específicas aplicables y, en su defecto, por la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y sus disposiciones de desarrollo. Las concesiones de servicio público y de obras y servicios públicos se adjudicarán y quedarán sometidas a las leyes especiales aplicables y, en su defecto, a la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma. El procedimiento de adjudicación se someterá a la legislación especial y, subsidiariamente, a la legislación de contratos. Cuando el órgano o entidad administrativa competente para la concesión del servicio no coincida con el que tenga la competencia para gestionar el bien de dominio público necesario, la concesión definitiva deberá otorgarse por acuerdo de Consejo de Gobierno y llevará implícita la mutación de manial. 5.3. Concesiones de dominio público. 5.3.1. Convocatoria. Las concesiones de dominio público se otorgarán previa licitación cuando existan al menos dos peticiones incompatibles entre sí sobre un mismo objeto. A tal efecto, toda petición se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, otorgándose un plazo de al menos 30 días para que otros interesados puedan formular peticiones alternativas. 5.3.2. Adjudicación. Reglamentariamente se desarrollará el sistema de adjudicación, así como la posibilidad de convocar licitación entre proyectos. 5.3.3. Duración. Las concesiones de dominio público se otorgarán siempre sin perjuicio de terceros, y su duración no podrá exceder de 50 años, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Cuando se trate de inmuebles de titularidad autonómica inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, la concesión podrá otorgarse por un plazo que no podrá exceder, incluidas las prórrogas, de 75 años, siempre que ello contribuya a su mejor mantenimiento y vitalidad y el concesionario se comprometa a su restauración, salvaguarda y difusión, promoviendo su enriquecimiento y uso como bien social. 5.3.4. Rescate. La Administración podrá recuperar por sí misma la plena disponibilidad del bien concedido mediante rescate de la concesión, siempre que por el jefe del departamento u organismo competente se justifique la existencia de razones de utilidad pública o interés social para ello. 5.3.5. Obligaciones de la Administración. Son obligaciones de la Administración concedente. A. Respetar las cláusulas de la concesión. B. Poner a disposición del concesionario los bienes concedidos, utilizando para ello los privilegios de que dispone. C. Indemnizar si procede al concesionario en caso de rescate. De cualesquiera otras establecidas en leyes especiales y en sus disposiciones de desarrollo. 5.3.6. Obligaciones del concesionario. Son obligaciones del concesionario. A. Pagar el canon que en su caso se haya establecido. B. Conservar y no disponer del bien de dominio público concedido. C. Devolver a la Administración concedente los bienes en su estado primitivo, a salvo los deterioros producidos por el uso normal. Revertirán a la Administración todos los bienes y derechos inherentes a la concesión.
Los que sean de imposible separación sin deterioro apreciable del mismo. Los que expresamente se califiquen como reversibles o sujetos a reversión en el título concesional. De cualesquiera otras establecidas en leyes especiales y en sus disposiciones de desarrollo. 5.3,7. Caducidad. Sin perjuicio de lo que se disponga en leyes especiales, la Administración podrá declarar la caducidad de la concesión por incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del concesionario. 5.3,8. Competencia. La competencia en materia de uso y aprovechamiento de bienes de dominio público corresponderá a los órganos o entidades públicas especialmente encargados de gestión, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales y de las competencias de policía. 5.3,9. Comunicación. Del otorgamiento de concesiones, así como de cuantos actos se refieran a ellas, se dará cuenta a la Dirección General de Patrimonio. 5 de marzo de 10. Reserva de dominio público. La comunidad autónoma podrá reservarse el uso de ciertos bienes de dominio público cuando existan razones de interés general que así lo justifiquen o cuando lo establezca la legislación especial. Corresponde adoptar dicho acuerdo al Consejo de Gobierno. La reserva impedirá el uso o usos incompatibles con ella por parte de otras personas. 5 de marzo de 11. Conversión en dominio privado. A. Régimen aplicable. Cuando un bien de dominio público se convierta en patrimonial, su régimen de uso y aprovechamiento quedará sometido a las reglas aplicables a los bienes de tal naturaleza. B. Destino de la concesión. Las concesiones de dominio público que existieran sobre esos bienes quedarán transformadas en relaciones jurídico-privadas, debiendo respetarse los derechos que en el título concesional se reconocieron al concesionario, en especial el plazo de uso. No obstante, la Administración podrá rescatar la concesión si existieren razones de utilidad pública o interés social suficientes para ello.